Buenas, mi nombre es Wesley Perena y a continuación les voy a hablar sobre la organización. En este sentido, la pregunta que se nos plantea es ¿qué es la organización? Existen diferentes conceptos sobre este tema. En mi concepto, la organización es un conjunto de personas, actividades, administraciones, funciones que se relacionan entre sí en busca de un objetivo único o una meta en común. Existen diferentes tipos de organizaciones y diferentes tipos de personas y existen diferentes tipos de funciones, pero en realidad una organización busca agrupar cada una de estas en un solo conjunto, interrelacionando cada una de sus cualidades, de sus funciones o de sus limitaciones. Ahora bien, estructura organizacional. La estructura organizacional, para el concepto, está básicamente definida en todas esas actividades, tareas que se encuentran en la organización y deben ser agrupadas. Estas actividades deben ser agrupadas para su control, su verificación y su implementación. Si no tenemos una guía a seguir, ¿cómo sabremos si las cosas se están realizando de manera adecuada o si por el contrario son deficientes y deben cambiarse en algún punto? Por medio de una estructura organizacional sólida podemos verificarlas, coordinarlas, controlarlas en cada punto para tener un mejor panorama de cómo se están realizando las cosas. Es por esto que es una muy importante dentro de lo que consideramos organización. No podemos tener una buena organización si no tenemos una estructura de esta, si no tenemos un panorama de qué debemos seguir y cómo se encuentra esta, dividida, o por el contrario, si esta debemos añadirle o quitarle cosas en determinado momento. Siguiendo con los temas planteados en esta exposición, encontramos funciones y procesos. En cuanto a las funciones, son estas diferentes cosas que hacemos para realizar determinada actividad, para poder llegar a cumplir esta actividad específica. En cuanto a los procesos, utilizamos diferentes actividades para llegar al objetivo en común. Tanto en las funciones como en los procesos tienen que tener un seguimiento claro de cómo se realizan estos para tener, como les venía contando anteriormente, un panorama más amplio de cómo se encuentra la organización. Una organización con sus funciones y sus procesos claramente definidos es una organización que deberá tener menos problemas al momento de realizar sus actividades cotidianas, cualquiera que éstas se encuentren, cualquier actividad que éstas realice. Tanto la estructura organizacional como las funciones, los procesos de la organización se ven influenciados por aspectos internos y por aspectos externos de la organización. En este caso, el entorno de las organizaciones o el entorno organizacional son todas esas interacciones que tiene la organización, pero no solamente con el medio externo, con diferentes empresas o otro tipo de cosas, sino también de manera interna. Un ambiente puede ser influenciado en la organización en cualquier momento,
a nivel político, ambiental, económico, social, tanto de manera externa como de manera interna. Debe ser estudiado para su correcta funcionamiento y sus planteamientos deben ser correctamente atendidos en el determinado momento que cada caso sea adecuado. Como lo vemos aquí en la gráfica, encontramos los factores que inciden o afectan la estructura organizacional. La estructura organizacional, como se lo mencionaba anteriormente, plantea un diseño de nuestra organización. Pero una estructura organizacional no puede ser única para cada una de las empresas. Cada una de las empresas dentro de sí misma posee facultades, actividades, personas y cambian constantemente. Una organización puede cambiar constantemente en el transcurso de un tiempo por diferentes factores. En este caso, si una empresa puede cambiar de tal manera, ¿cómo podrías tener una estructura organizacional para diferentes empresas? Ni siquiera para empresas que se desempeñen en el mismo nivel económico o cultural puede ser, o puede o debe tener la misma estructura organizacional. Aquí encontramos algunos de estos factores que inciden en la estructura y cómo se debe plantear para cada una de las empresas u organizaciones. Encontramos el ambiente, claramente influenciado hacia las organizaciones, el tamaño, y son organizaciones grandes o pymes, pequeñas o medianas empresas. También tenemos los roles en que se desempeña la organización, cómo está esta estructurada, las normas que plantean cada una de estas empresas, las metas, muy importante, qué objetivos tiene la empresa. Una empresa puede tener diferentes objetivos, tanto económicos, pero no solamente de este tipo, también sociales. Cada visión y misión de la empresa son diferentes, por tanto las metas deberán variar y nuestra estructura organizacional debe ser acorde a esto también. Por último encontramos el liderazgo, importantísimo, la forma de liderar, la forma de la empresa ser liderada por los directivos en cada una de las dependencias. Es importante al momento de estructurar la organización. Influye en el comportamiento y debemos tener presente esto. Estos son solamente algunos de estos planteamientos. Existen diferentes maneras de cómo la estructura debe ser cambiada por diferentes factores que la afectan a ella directamente. Estructura organizacional por áreas o funciones y por procesos. Aquí tenemos dos ejemplos de estructuras organizacionales. Ambos son pequeños ejemplos de una estructura organizacional. Ya definimos que era una estructura organizacional, ya definimos qué son funciones, qué son procesos, qué son áreas, qué es una organización. Una estructura organizacional puede ser planteada de diferentes maneras. Ya vimos que el medio influye, los pensamientos, las metas influyen en la forma de organizar, de estructurar la organización. En este caso encontramos dos maneras de plantear la estructura organizacional. ¿De qué dependerá? Sencillamente de lo que busque la organización. En el primer caso encontramos una estructura organizacional por procesos, en el cual en el área de producción encontramos diferentes procesos delimitados, estructurados de esta manera. Producción, diferentes procesos. Cada proceso
tiene su estructura, su definición, su planteamiento dentro de la estructura general de la organización. Fundición, ensamble, pintura, soldadura, etcétera, etcétera, debe estar determinada por procesos en diferentes áreas. Aquí solamente encontramos el área de producción, pero esto debe estar determinado para todo el área, toda la estructura organizacional en general. Aquí abajo encontramos una estructura organizacional por áreas. Aquí encontramos la gerencia comercial. Ese también es un pequeño, tiene que ser planteado de esta manera. Ya por áreas encontramos el área de ventas y por consiguiente las diferentes delimitaciones. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas para su escogencia. Como les venía contando anteriormente, deberá ser determinado por la organización y los encargados de dicha estructura para plantear lo mejor que se quiere sobre la organización. Es muy importante, ya que el momento de elaborar la estructura organizacional se deberán tener muchos aspectos, como lo mencionamos anteriormente. Este es uno de ellos: saber plantear tu estructura organizacional dependiendo de lo que la empresa busque, de sus objetivos, de sus metas y lo que quiera plantear dentro de esto. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.